Para dar início ao Bone Tissue Day Portugal, contamos com a presença de dois conferencistas de renome internacional e dois amigos. São eles o professor Dr. Matteo Albertini e o professor Dr. Roberto Padrós, que nos vão apresentar um caso clínico desde o diagnóstico até a reabilitação final. Buenas tardes, Matteo y Roberto. Muchas gracias por aceptar la invitación de Bone Tissue Day Portugal. Matteo Albertini y Roberto Padrós son referencias en la rehabilitación oral, en particular en la estética dental y en la periodoncia, y además son dos excelentes comunicadores. Por todo eso, es un honor contar con vosotros en nuestro congreso. Lo que hemos pedido a Matteo y Roberto es que nos hablen sobre un caso clínico relacionado con el tema del congreso, o sea, la rehabilitación con manipulación de tejidos blandos o duros o con injertos. Un caso clínico complejo, seguramente. Así, y si estáis de acuerdo, en la primera parte de la presentación se abordará el diagnóstico y plan de tratamiento y, eventualmente, algunas consideraciones clínicas sobre el caso. Y al final del día, después de los 6 blocos temáticos del Congreso, volveremos a la conversación con Matteo y Roberto para dar seguimiento a la rehabilitación del caso clínico paso a paso, de acordo com o plano de tratamento definido. É com prazer que passa a apresentação dos nossos conferencistas. Roberto Padrós é doutorado pela Universidade Internacional da Catalunha, é diretor do mestrado de Estética e Reabilitação Oral da Universidade Politécnica da Catalunha e autor de vários artigos relacionados com a estética e reabilitação oral. Matteo Albertini é licenciado pela Universidade Politécnica de Marche, em Itália, e doutorado pela Universidade Internacional da Catalunha. É ainda professor do mestrado de Periodontologia e Implantologia na Universidade de Sevilha e professor do mestrado de Periodontologia na Universidade Internacional da Catalunha. E, sin demora, es con gran expectativa que queremos ver el caso clínico que iréis compartir con nosotros. Matteo y Roberto, la pantalla es vuestra. Querido doctor Salamao, para nosotros es un placer poder estar aquí hoy con todos ustedes en este Bone Tissue Day de Portugal. Para nosotros es un privilegio, ya que nosotros somos un equipo interdisciplinar en el Barcelona Dental Institute. Tenemos la suerte que tenemos un equipo bastante amplio, pero yo además tengo que decir que hoy aquí estoy con mi maestro, con el que llevo tantos años compartiendo. Entonces, para nosotros es un día muy especial, porque todo evento en el que podemos comunicar juntos nos parece algo muy, muy interesante. Pues la primera parte de esta presentación va a ir dedicada al diagnóstico y la planificación. Algo que, si nosotros obviamos o dejamos de lado, nos podemos encontrar con muchas dificultades a la hora de realizar nuestro tratamiento. Es por eso que diagnóstico solo hay uno, entonces tenemos que nosotros realmente enfocar todo nuestro esfuerzo a realizar el mejor diagnóstico posible. Vamos a empezar con esta paciente. Esta es una mujer de 34 años, de buen estado de salud general, NASA tipo 1, una paciente que no era fumadora y simplemente acude a revisión para revisar su estado general de salud. Ella no tiene ningún motivo en concreto más que realizar la revisión con nosotros. Entonces, al empezar nuestra revisión, siempre empezamos con un protocolo bastante concreto en el que siempre intentamos empezar todo diagnóstico desde el punto de vista estético. Justo coincide que esta paciente hizo la revisión conmigo. Entonces, lo primero que estaba analizando en este momento, al coger los dos separadores y analizar la estética de los dientes anteriores, es que sobresalía o llamaba la atención la descoloración del diente número 21. Entonces, mi primera pregunta a la paciente era si realmente estaba incómoda con el color de ese diente. Ella me refería que no tenía ningún problema estético, que había vivido muchos años con ese diente descolorido y que no le llamaba la atención negativamente. Pero al continuar con la revisión, no solo llamaba la atención la imagen o el descoloramiento del diente número 21, sino que llamaba también la atención esa mancha rojiza a nivel del lateral. Evidentemente, lo primero que hicimos fue pedir una radiografía para poder analizar si realmente se confirmaban nuestras sospechas. Al analizar esa lesión rojiza, sospechábamos de una reabsorción interna. Y con esta primera radiografía podíamos confirmar que dicha lesión existía.
Cuando nosotros analizamos la línea de sonrisa de la paciente, podemos ver que en el sector posterior tiene una línea de sonrisa alta, pero cuando analizamos la anterior tenemos una línea de sonrisa entre media y alta, en el que sí que llega a exponer el margen de las papilas, cosa que es importante porque desde el punto de vista estético va a tener una importancia realmente grande a la hora de trabajar sobre tejidos si fuese el caso. Pero en este punto yo solo estoy analizando lo que es la estética rosa, la estética blanca. Entonces, para mí es muy importante fijarme desde un principio en que todas las estéticas, tanto rosa y blanca, son muy importantes para conseguir un correcto equilibrio del resultado final. Entonces, yo soy restaurador, yo no soy implantólogo, no soy periodoncista, yo normalmente centro mis esfuerzos en la estética blanca. Al analizarlo, lo que podemos ver es que teníamos un traumatismo en estos dientes anteriores y teníamos que centrar toda nuestra atención en ese bloque. Pero la estética blanca es la que manda, así que de momento vamos a obviar la estética rosa y vamos a centrarnos en la anatomía de los dientes. Podemos ver que es una paciente con dientes triangulares, cosa que puede repercutir a la hora de nosotros tener que trabajar con tejidos y conseguir las papilas idóneas. Todos sabemos que cuando tenemos un diente triangular muchas veces puede tener tendencia a triángulos negros, y en cuyo caso sería importante si nosotros tuviéramos que realizar un tratamiento sobre implantes. Si continuamos con el análisis de la estética blanca, lo que podemos ver es que hay una alteración de esa posición del diente número 22. Cuando nosotros le preguntamos a la paciente por algún tipo de traumatismo, la paciente tuvo que realmente pensar bastante y no se acordó hasta la siguiente visita de que había tenido un traumatismo hacía 11 años en ese sector. Entonces, cuando nosotros continuamos con ese análisis, lo que podemos ver es que debido a una posible anquilosis del número diente 22, lo que tenemos es una estrechez del espacio entre el 21 y 23. En cuyo caso, si nosotros tuviéramos que fabricar una corona con la estética adecuada, nos encontraríamos que nuestro lateral tendría que tener una forma más reducida, o bien apiñarlo ligeramente más que el número diente 12 para conseguir una estética natural o realmente agradable. También podemos ver que existe una asimetría en las troneras incisales, cosa que es importante, porque si nosotros intentamos cerrar esa asimetría o intentamos cerrar esas troneras, lo que nos vamos a encontrar es que no existiría una zona que parezca natural y agradable a la vista. Entonces, si tenemos o queremos conseguir unas troneras similares a las que teníamos originalmente, deberíamos tener en cuenta o pensar en tal vez el movimiento de dientes. También podemos observar que debido a la posible posición del diente número 22, nos encontramos con un diastema entre los dos centrales. Entonces, analizándolo con la paciente, esto es importante porque si nosotros tenemos que hacer una redistribución de espacios, tenemos que realizar una preparación de ese diente, queremos nosotros mantener todo ese esmalte e intentar realizar un blanqueamiento dental, la estética que nosotros vamos a poder repartir entre los dientes es la ideal. Y por último, el color. Vemos que tiene un valor bajo debido a que al escurecimiento del diente, eso aumenta el croma y hace que el diente llame bastante la atención. Por supuesto, también la alteración de color del diente número 22. El hecho de tener una lesión roja lo que crea es una sombra alrededor del tejido que evidentemente también tendremos que abordar en una situación futura. Bueno, pasamos al análisis de la parte rosa, el caso clínico, o sea, de las parábolas gingivales. Antes de todo, tenemos que destacar que a pesar de que la paciente presente una forma dental triangular, tendente a triangular, pues tenemos un fenotipo periodontal grueso y se corresponde con el fenotipo grueso festoneado descrito en la literatura. Bueno, de cierta forma, esto es un factor a tener en cuenta que puede ser positivo. Luego, a nivel de los márgenes gingivales, es bastante llamativa la simetría que tenemos de la altura
del margen gingival de los dos incisivos laterales, claramente determinado por una posición alterada del diente número 22, ¿no? Ahora, si nos fijamos bien en el color de la encía alrededor del margen gingival del diente 22, podemos apreciar una zona rojiza, inflamada. Bastante extraño, ¿no?, en un caso donde tenemos un excelente control de placa bacteriana. Y esto también nos indicaba que podía haber alguna lesión de otro origen asociada al diente número 22. A nivel de las papilas, podemos apreciar que hay una discrepancia entre la papila entre el diente 12-11 con respecto a la papila entre 21-22. Hay una recesión en esta papila, un GEMT tipo 1, y esto es un factor sí a tener en cuenta porque esto es una pérdida de inserción distal al diente número 21, lo que nos hace, este caso es más difícil de restaurar y conseguir una estética excelente. Pero también podemos apreciar que la paciente presenta ya recesiones gingivales en la parte vestibular de los incisivos centrales. Esto debido muy probablemente a un trauma por cepillado, y esto se puede apreciar, por ejemplo, también en el diente número 14, y es un factor a tener en cuenta y seguramente a corregir la técnica de cepillado de la paciente. Una vez analizada la parte clínica, ¿no?, el examen objetivo de la inspección, pasamos a la parte radiológica. Después de la radiografía periapical que nos ha enseñado Roberto, donde ya se intuía la lesión, la reabsorción cervical externa invasiva, así llamada, y realizamos un CBCT donde queremos ver qué extensión tiene esta lesión a nivel del diente. ¿Por qué queremos saber la extensión? Porque el pronóstico del diente varía según la extensión de la lesión. Esta lesión en un grado de 1 a 4 es una clase 4 según la clasificación de Ederson. También podemos apreciar que en el CBCT tenemos probablemente una anquilosis del diente. Esto es muy evidente en la zona palatina de la raíz del diente, donde vemos que el espacio del ligamento periodontal no está muy definido. Efectivamente, esto se confirmaba con una percusión de tipo timpánico durante la exploración. Y también en el CBCT podemos ver que tenemos una dehiscencia de la tabla ósea vestibular en este CBCT no apreciable. Bueno, vamos a dar un juicio diagnóstico sobre el caso clínico de esta mujer de 34 años de edad,
sin antecedentes sistémicos, una ASA1, no fumadora, que presenta entonces la malposición de los dientes 12 y 22, más acentuado en el 22, un diastema interincisivo en el 11-21, presenta una reabsorción cervical externa invasiva de clase 4 de Ederson en el 22. El diente está anquilosado y esto hace que el caso clínico sea más complejo y tenemos una alteración clara del color del diente 21 y del diente 22 debido a la misma lesión. El fenotipo periodontal es de tipo grueso festoneado y tenemos recesiones gingivales, una de clase 2 de Cairo sin abfracción en el diente 21. Clase 2 porque tenemos ya una pérdida de inserción en la parte distal del 21. Y luego tenemos una clase 1 sin abfracción en el 11. Tenemos también una pérdida parcial de la papila en el 21 distal, siendo una GEMT tipo 1. Bien, pues entonces, después de haber dado el juicio diagnóstico, tenemos que dar una propuesta de plan de tratamiento. Vamos a ver qué podemos proponer a esta paciente, la cual venía a una revisión y una vez que hemos hablado con ella y compartido el diagnóstico con ella, pues su objetivo era el de resolver de la mejor forma el problema que tenía y tener la mejor situación estética relativa al diente 22. De hecho, no le interesaba mucho, por ejemplo, cambiar el color del diente 21, pues no tenía particular interés en mejorar toda la estética de la sonrisa, pero tener la mejor situación del diente 22. Como hemos visto, lo primero que llama la atención es la descoloración del diente número 21. Y fue realmente el primer shock que nosotros nos dimos cuenta al hacer la exploración clínica. Pero al comentarlo con la paciente y analizar la vitalidad del diente, que era positiva, la paciente no tenía realmente un gran interés en mejorar estéticamente el caso, pero sí que su mayor preocupación era recuperar la salud. Entonces quería resolver el caso asegurándonos que le dábamos una solución a largo plazo. Si analizamos el caso después del diagnóstico, como hemos visto, sospechamos de una reabsorción cervical externa del diente y una de las primeras opciones de tratamiento que nosotros nos planteamos era la extrusión del propio 22 para después hacer una extrusión rápida y conseguir el ferroule para poder restaurar el diente y la extrusión para conseguir una correcta posición de los márgenes gingivales, así como de la papila mesial del propio diente. Pero como hemos analizado, al ver que el diente estaba anquilosado, esa opción de tratamiento se tuvo que descartar. Pues descartando la opción de la extrusión del diente 22, de la extrusión ortodóntica, pues la opción que nos queda es la de, desgraciadamente, de la extracción del diente 22 debido al mal pronóstico a corto plazo del diente. En el momento de extraer este diente nos tenemos que plantear qué va a pasar con los tejidos. ¿Cómo podemos no solo mantener los tejidos de este caso, pero sino mejorarlos? Porque como vemos, la posición del margen gingival del 22 está bastante más apical que
la del incisivo lateral número 12. Entonces, propusimos realizar una preservación de la cresta ósea unida a un aumento de tejidos blandos simultáneo, utilizando un colgajo de avance coronal y un injerto de tejido conectivo usado como soporte del colgajo primario, que va de la parte vestibular, crestal y palatina. El objetivo de no solo preservar, porque no sería suficiente preservar, además la preservación de cresta no nos va a dar la preservación del 100% de los tejidos, pero aquí necesitamos también aumentar. Propusimos la provisionalización del 22 con un provisional tipo Maryland para dar tiempo de cicatrización al tejido duro y al tejido blando, mientras iríamos trabajando ortodónticamente, aumentando el espacio restaurador para el 22 y realizando el pequeño cierre del diastema entre el 11 y el 21. Pasados unos 6-8 meses, y en este caso esperamos 8 meses, realizar un implante en la posición 22 con técnica flapless para no interferir en la zona de papilas una vez que hayan sido mejoradas, ¿no?, con la técnica de aumento de tejido blando. Sucesivamente, Roberto iría a colocar una corona provisional atornillada al implante 22 para empezar el acondicionamiento del tejido blando para darle forma de parábola y tener un cono mucoso lo más semejante posible al ambiente natural, y finalmente acabar el caso con una corona atornillada en el implante 22. Muchas gracias, Roberto y Mateo, por este caso clínico increíble. Y seguramente que vaya a mantener nuestra audiencia hasta el final del evento, porque es un caso muy difícil y la imposibilidad de hacer la extrusión lenta del 22 torna el caso muy complejo y quizá muy impredecible, porque las márgenes gingivales son tan discrepantes entre el 12 y el 22 que yo estoy muy curioso para saber cómo vaya a ser el resultado final de este caso. Nosotros Muchas también gracias. estamos curiosos por ver el resultado. A ver, vamos.